No digo mucho. Creo que nunca lo he escuchado que se hable en la iglesia. Se ha hablado muchas veces, en mi memoria, en las casas, en los discipulados, pero nunca en la iglesia. Y es un tema que se rehúye mucho porque a veces incomoda, no nos sienta. Es como los temas que a veces nos gustaría evitar desde niños. Pero me parece que sí hay que tocarlo en algún momento, porque eso hace a la madurez de la iglesia. Y yo los voy a invitar a... Está sobre la letra U, hay un PowerPoint, si lo puedes poner en pantalla. Y el tema que nos va a competir, o a competir, mejor dicho, yo les voy invitando a Proverbios capítulo 13, versículo 24, que lo busquen, y mantengo esa incógnita. Seguramente se tendrá que dar en más de una clase, es un tema un poco largo, pero creo que vale la pena. Vamos a hablar de la disciplina del Señor en la iglesia. La disciplina del Señor en la iglesia. ¿Qué significa esto? No es la disciplina particular de una persona o de un grupo de personas, como que serían los pastores, diáconos de la iglesia, sino que la disciplina parte del Señor, al respecto de la palabra del Señor. Nosotros respetamos la palabra del Señor y por tal motivo en la iglesia existe la disciplina. Pero yo muchas veces he escuchado, y en mi niñez y en mi juventud, había, y Horacio no me va a dejar mentir, porque en un tiempo nos congregamos juntos, que en la parte de adelante de la iglesia, como ahí debajo de la escalera, había una habitación. Y cuando los hermanos mayores iban a esa habitación y te invitaban, era porque nos iban a dar palos en la cabeza, decíamos. Uy, hoy le toca a fulano que le den palos, ¿viste? O que le cepillen la cabeza, otra frase célebre de esa época cuando éramos jóvenes. Pero nada está más alejado de eso, nada más alejado. Yo quiero que recuerden esta imagen. No es casualidad esta imagen, ¿no? Es un niño que está siendo aleccionado. Y eso pasa cuando los niños se portan mal. Pero nosotros amamos. A ver, levanten las manos quiénes son papás. ¿Quiénes son papás? Ahora les hago una pregunta a ellos, a ustedes. ¿Les gusta reprender a sus hijos? ¿Sí? Algunos me dicen sí. ¿Les gusta pegarle a sus hijos? A veces hay que sacar la vara. Pero yo no pregunté eso, yo pregunté si les gusta sacar la vara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será que no nos gusta sacar la vara? Es nuestra sangre. Son las personas que amamos y que después nos queda un sabor de no habernos gustado mucho tener que hacer eso. Pero lo hacemos por amor, aunque parezca que fuese un contrasentido, ¿no es cierto? Por eso la imagen es como un niño medio arrepentido que está siendo aleccionado y un mayor que le dice en qué se ha equivocado. ¿Y alguien ya tiene el pasaje de Proverbios 13, 24? Sí, por favor. No sé si tiene castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Alguien lo puede leer otra vez? Finalmente lo corrige porque lo ama y no dilata esa amonestación o esa corrección, ¿sí? Pero hay algunas diferencias que la vamos a ir abordando porque a veces confundimos palabras con disciplina. Una es amonestar, ya vamos a ver lo que significa amonestar, pero disciplina es otra cosa. Vamos a avanzar un poco y hay un pecado que
me atrae la atención a mí en particular, ¿sí? Esa imagen sería del rey David y el profeta Natán. ¿Ustedes se acuerdan de esa oportunidad en que David peca con Betsabé? ¿Se acuerdan de esa situación? Los que no se acuerden no digan sí, porque si no se van a perder en la historia. Es una historia que está narrada en el libro de Samuel y en la cual yo se lo resumo por amor al tiempo, ¿no es cierto? Es una situación en que David, en vez de salir a la guerra, caminaba por los terrados, ¿sí?, de su palacio y a lo lejos ve una mujer bañarse. Era una mujer muy bella y él la trae a la fuerza a su lugar y abusa de ella. Y esa mujer era casada. Y evidentemente había que después disimular esa situación. ¿Y cómo la disimula? Mandando una carta a su general diciendo, ponlo en la primera línea de batalla al marido de esta mujer, ¿sí? Y buscando que perezca, que muera. ¿Para qué? Para ocultar esa situación. Trata de evadir esa situación, primero tratando de que vuelva a su casa, porque estaba en la guerra el marido, pero finalmente toma esa trágica decisión de ocultar ese pecado a través de la muerte del marido de Betsabé. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poco de la historia? Bueno. Pasa el tiempo, muere, él finalmente la toma como esposa, tiene un hijo, pero viene el profeta Natán y hace una cosa increíble. Le narra una historia, le dice, mira, hay un hombre muy rico que tenía mucho ganado y había un hombre que tenía una sola ovejita. Y él toma de esa ovejita, la toma y se sirve de ella. Él tenía muchas, pero él prefirió la ajena. Entonces, airado, enojado, David dice, ese hombre es digno de muerte. Y Natán viene y le dice, ese sos vos. ¿Por qué traje esta historia bíblica a colación? Porque a veces hacemos cosas, ¿sí?, malas y pensamos que todo va a quedar en la nada. Va a quedar todo cubierto. De alguna forma nos vamos a escapar de las consecuencias que tiene el pecado. Entonces, no es tan así. A los ojos de Dios nada se escapa, nada. Entonces, en esta situación, transportándolo a la iglesia, a veces nosotros pensamos que hacemos cosas malas, lejos de la iglesia, donde nadie nos mira, donde no sucede nada, y pensamos que las consecuencias nunca nos van a alcanzar. Pero hay un montón de situaciones que finalmente se dan por el solo hecho de que Dios es Dios y que de Él no se puede eludir las consecuencias de las cosas que hacemos mal. Entonces, acá utilizó Dios a Natán, pero la iglesia, cuando hay un hermano que piensa de que no pasó nada, que no hay consecuencias, está siendo muy negligente, está siendo muy egoísta. ¿Por qué? Porque cuando un hermano en la iglesia peca, le está restando, ¿sí?, bendiciones a toda la iglesia. No es simplemente que yo lo hice a escondidas, lo hice por mi cuenta, porque yo he escuchado a lo largo de mi vida tantas cosas. Es como yo peco y si me tiene que pasar algo a mí, que me pase a mí, porque yo fui el que pecó. No, no es así la cosa. No es así. Las consecuencias del pecado alcanzan primero a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y después a la iglesia y a las bendiciones que restamos, no solamente a mí. En este caso David dijo, bueno, yo pequé, que pase sobre mí las consecuencias del pecado. Y no fue así. ¿Qué pasó? Los que se acuerdan de la historia. Se enfermó. ¿Y qué dijo? Bueno, pero yo quiero recibir el castigo de mis acciones. Claro, pero Dios toma decisiones que a veces no queremos y nos toca a veces en las cosas que más amamos. Por eso, cuando fue viejo, en algún momento David pecó y entendió un poco la situación y el pueblo estaba muriendo a través de un pecado que él había cometido. Dice, bueno, decide cuál va a ser el castigo. Y yo prefiero no caer en manos de mis enemigos
si no prefiero caer en las manos de Dios porque es más bondadoso. Va a tener misericordia de mí, me va a tratar como si yo fuese un niño y no como un hombre adulto que ha pecado, y ya era viejo David. Uno va aprendiendo las consecuencias. David fue aprendiendo las consecuencias que trae el pecado. Y a veces destruimos cosas que amamos o que no valorizamos tanto y pensamos que podemos ser un poco, me permiten esta palabra, pillos. Pensamos que podemos escapar, que lo podemos hacer escondidas y nadie se va a enterar. Pero con que Dios lo vea y que lo ve siempre porque es omnipresente, perdemos bendiciones. Perdemos otra cosa que es muy importante, la paz. La paz en nuestros corazones perdemos. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros habla a nuestra conciencia y nos dice, los demás no se enteraron, pero vos estás mal. Vos realmente has perdido el vínculo con Dios por este pecado que vos ocultás. Y ahora vamos a ir poco a poco, un poco lo que le sucedió. ¿Cuál fue la consecuencia? Yo traté de resumirlo en un solo pasaje. Ahí en 2 Samuel 12:12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel. Y a pleno sol. Él lo manejó todo discretamente. La muerte de Urías lo manejó de una forma brillante. Yo no lo maté, simplemente di la orden que lo pongan en primera línea. Y desde una muralla fue alcanzado Urías y murió. Y ahora es viuda. ¿Quién se va a enterar de lo que yo hice? Pero, como dijo Paula, llegó el tiempo en que el hijo que habían tenido de esa situación se enfermó. Y estuvo un tiempo, y David oró, fue al templo, como en la antigüedad hacían una cosa de echarse ceniza sobre su cabeza y tirarse en el piso a llorar por la vida, pero finalmente Dios dijo, las consecuencias de este pecado no van a ser sobre ti, sino sobre todo lo que más amás. Y amás a ese niño y ese niño va a ser las consecuencias. Eso transportado a la iglesia se debe evitar. Por eso existe la disciplina en la iglesia, para que se salvaguarden algunas cosas que hoy vamos a ir viendo de a poquito. Las razones de la disciplina. Tiene que haber una razón, porque Dios, ni tampoco la iglesia, ni los hermanos buscan el daño en una persona. Todo lo contrario, pero hay algunas cosas que tienen que ser salvadas. Salvaguardar el nombre del Señor y la santidad ante el mundo. Hay un ejemplo en 1 Corintios que dice que un hombre entró en relación con su madrastra. Y eso el apóstol Pablo lo marca como que la gente que estaba fuera de la iglesia empezó a murmurar. Un pecado que trasciende la iglesia. Entonces dicen, como en estos tiempos pasa muy seguido, ¿viste esa iglesia? Es un desastre esa iglesia. Ahí pasa de todo. ¿Qué pasa en esa situación? Cuando los de afuera critican a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que debería ser columna y baluarte. Es un circo ahí adentro, pasa de todo. Eso no puede darse, eso no puede darse. También conservar el testimonio de la iglesia, conservar el testimonio de nuestro Señor, proteger la vida espiritual del resto de los hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero ¿ustedes vieron la cantidad de chicos que hay acá? Ellos aprenden de nosotros. Y cuando nosotros permitimos o hacemos la vista gorda, ahí empezamos a dañar a los que vienen detrás nuestro. Y si nosotros no hacemos nada, le estamos diciendo, no pasa nada, podés portarte mal. Acá no te van a decir nada. Tu vida da igual hacerlo bien que mal. Pero nosotros con nuestros propios hijos, si los amamos, no es así. No dejamos que sea así. A mí una vez me pasó que yo era pillo y mi papá siempre me mandaba y mi mamá a comprar pan. A comprar pan. Y me acuerdo como el día de hoy que yo entraba en la panadería y este hombre que la atendía tenía un mueble así con ventanas que se corrían.
Y él ahí detrás de esa ventana que se corría tenía alfajores. Y yo cada vez que el hombre se iba y daba la vuelta a buscar el pan, yo corría despacito, despacito, para que no se escuche, y sacaba un alfajor. Hasta me acuerdo de la marca, Guaymallén era. Y me lo ponía en el bolsillo. Y después cerraba y esperaba que viniese con el pan. Y cuando venía con el pan, yo tenía la platita justa para pagarle el pan que me habían dicho que vaya a comprar. Y un día este hombre me sorprendió, porque yo lo hice muchas veces a esto, muchas veces. Y un día cuando él vino a buscar el pan, viene y me dice, tanto es el pan, y el alfajor que tenés en el bolsillo es esto también. Y me quedé ahí petrificado, porque tenía solo la platita para pagar el pan. Entonces el hombre dijo, bueno, llévate el pan. Pero era conocido de mi papá. Después mi papá me dio una buena disciplina, una buena disciplina. Pero ¿a qué me enseñó a mí? Que las cosas no son de vivos. La vida no está hecha de viveza. Que las cosas se tienen que hacer correctamente. Cuando pasaron los años, este hombre siempre se reía. Yo ya era un hombre, y se reía cuando me miraba, ¿viste? Me decía, ¿no querés un Guaymallén? No, ya no quiero más Guaymallén. No me gusta la marca directamente. Pero corregimos para que las cosas no se sigan dando. Esa es la realidad. Entonces, proteger la vida espiritual de los que nos rodean. Si nosotros dejamos que sucedan y no decimos nada, somos cómplices y arruinamos la vida de los que nos van a suceder a nosotros. Por eso también es importante. Y finalmente, sobre las cosas importantes, buscar el bien del hermano que ha caído en pecado. Porque el hermano no se está dando cuenta. Porque es como David. Esto va a quedar entre nosotros, entre Betsabé y David. Y la realidad es no. Porque había un montón de personas que rodeaban. Los guardias que fueron llevados a traerla a Betsabé. Natán también lo sabía. El general que llevó las órdenes a cabo de David. Tanta gente de alrededor. ¿Está todo bien? ¿Será así? Yo creo que no. A veces nosotros vemos cosas y decimos, no, no las he visto. Prefiero no verlas, porque no quiero problemas. Veo salir de, no sé, ¿cómo le llaman ahora? Cambió de mucha forma. Tropitango, qué sé yo, no sé, Cherry, no sé, así va pasando de nombres. Y uno pasa y dice, no, en realidad no lo vi, no lo quiero ver. Prefiero no verlo. Es muy comprometedor. No quiero dramas, no quiero dramas. Pero pasa por otro lado. ¿Realmente lo querés a ese que viste? ¿Lo amás a ese que viste? Porque si lo seguís dejando hacer lo que hace y vos no decís nada, lo estás promoviendo. Y si un día sale de ese lugar, porque un sobrino mío trabajaba cerca de ese lugar, veía que las personas salían borrachas, vomitando de ahí a la madrugada o a las primeras horas del alba, decía, se rompen la cabeza cuando salen. Salen todos borrachos de ahí y se pelean. ¿Qué pasa si esa persona que vos viste y no frenaste eso a tiempo, salieron y pierde la vida o lo golpean, etcétera, etcétera? Porque a los cristianos tienen la extremada desgracia de que siempre cuando se portan mal les sale mal. No sé si entienden mi frase. Si va a caer un rayo, le va a caer al cristiano que está portándose mal. No al que más se porta mal. No, al cristiano, porque le falta picardía para ser malo al cristiano. Porque el Señor está con él y no deja que sean las cosas tan simples como que peque y no pase nada. Le falta, disculpen para mí, picardía. Por eso, nosotros si algo le pasa a él y lo vimos y no hacemos nada, si realmente lo amamos por el bien de nuestro hermano que ha caído en pecado, tenemos que ayudarlo. Y la forma de ayudarlo es parando esa situación, ayudándola a que no se tire por el precipicio. Lo vemos que se acerca al precipicio y decimos, y bueno, capaz que se frena en el último momento. No, es como la actitud de David. Acá no pasó nada, nadie se va a enterar. Fíjense que David tuvo el hijo.
¿Cuánto tiempo pasó? Desde que él se acostó con Betsabé, al tiempo que tuvo el hijo y al tiempo que vino Natán y le dijo. Mínimo 9 meses, ¿no? Pasó un tiempo. David habrá pensado en algún momento, zafé, ¿no? Zafé. Pero para Dios el tiempo no es el mismo tiempo para nosotros. A veces el Señor se toma su tiempo para reprendernos, para corregirnos, para disciplinarnos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman, dice el pasaje. Acá sí, yo dije, ¿lo pongo a este pasaje? ¿Lo pongo a este pasaje? Es un poco duro. Es como, ¿qué pasa acá? ¿Me estás tratando de avergonzar en público? Pero, ¿qué dice la palabra? A los que persisten en pecar, David persistía en pecar, no se arrepintió en ningún momento. Repréndelo delante de todos para que los demás también teman. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el lugar donde se sostienen las verdades bíblicas y somos el faro donde el mundo ve luz. ¿Qué pasa si el mundo no ve luz en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de una iglesia? Es como dice la palabra del Señor, si la sal fuera insípida, ¿para qué usamos la sal? Para salar, ¿no? ¿Se imaginan ir al supermercado y comprar sal que no sala? ¿La comprarían ustedes? Yo no la compraría. ¿Para qué voy a comprar eso? Serían como granitos de arena. No sé. Pero si nosotros somos la sal del mundo, no puede ser que haya esa situación. Tiene que haber, decir, bueno, hermanos, lamentablemente en la cena del Señor cuando uno se para y dice, este hermano está fuera de comunión por tal pecado, y los hermanos dicen, opa, este lugar no es cualquier lugar, no es un club de fomento, no es un partido de fútbol 5, es algo más, es la iglesia de Cristo. Por eso dije, no, voy a ponerlo, lo voy a poner, porque está en la palabra de Dios este pasaje, y no es broma. Nosotros tenemos que ser respetuosos, y a veces el respeto pasa, ¿me permiten? No es broma. Pecar no es broma. Tenemos que evitarlo. ¿Sí? Seguimos. El objetivo de la disciplina. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Acá está la relación padre-hijo, la ternura, el amor. Yo en algún momento de mi vida he visto esto, lamentablemente. Un hermano que no ha sido afortunado, ocultó el pecado, y los hermanos dijeron, bueno, este hermano, porque era anciano de una iglesia, ha hecho algo erróneo. Llegó el momento, hay que sacarlo de anciano. Pero este hermano que me lo vino a decir estaba con una sonrisa así de grande. ¿Por qué piensan que pudo haber sido? Y discúlpenme que me ponga muy personal. Nunca había encontrado una razón para hacer eso, pero ahora me tocó el momento a mí. Mi momento llegó. Ahora, este hermano que ha caído en desgracia va a tener que dejar y yo voy a ocupar su lugar. Eso fue para mí una lección de decir, acá no está el amor de Cristo. Acá no está ese sentimiento. Hermanos, si alguno fue sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. Por eso tampoco, no cualquiera ejerce la disciplina en la iglesia. Lo hacen los hermanos que han alcanzado madurez. Un niño de 14 años no puede ejercer la disciplina, ¿no? Un hermano que hace poco que se convirtió al Señor, tampoco. Son los hermanos espirituales de la iglesia, los que conocen la palabra del Señor, los que están buscando corregir, pero a su vez
levantarlo al hermano caído. Y eso se hace con la palabra del Señor. Se tiene que hacer considerando esto, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora estoy acá y vos estás allá, pecador. Te equivocaste, hermano. ¿Viste que vos eras poquito y yo mucho? Con espíritu de mansedumbre. No lo veo, no lo veo. Eso es lo que falta a veces cuando nos dicen, te vamos a dar una cepillada, te vamos a dar unos palitos en la cabeza. Eso no es muy manso. Ya con el palito en acá es como que yo estoy arriba y vos estás abajo. Y te voy a dar, porque llegó mi momento. Ahora vos estás en crisis y estás pecando y en una situación, y yo voy a decir, yo soy espiritual y yo soy mejor que vos. Por eso ahora me toca a mí darte. No, la palabra del Señor no guarda esa esencia. Está más allá de eso. Dice otra vez, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales. A veces los que menos espirituales son, dicen, yo voy a corregir esta situación. Mira vos, pero a veces el que dice eso es el que peor testimonio tiene. Digo, no, ¿viste? Primero ocupate de tu vida y después encargate de corregir a los demás. Porque si no, no tenés valor moral para andar haciendo correcciones de ningún tipo. Eso es una realidad. Y dice, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me hace acordar la situación de 2 Corintios, donde el apóstol Pablo en los primeros capítulos de 1 Corinto corrige un pecado que era evidente de la iglesia de Corinto. Y dice que algunos ya están murmurando fuera de la iglesia. Pero en la segunda carta a los Corintios dice, por favor, esa situación ya se ha solventado. Y que no sea contristado este hermano que estuvo en pecado en la primera carta a los Corintios. Porque un día puede ser que así como ustedes están consolándolo, este hermano puede hacer que me consuele a mí si yo caigo. Porque fíjense lo que es la vida, ¿no? A veces nosotros estamos en una posición buena delante del Señor y pasan un montón de tiempo y después terminamos en una posición mala. Y si hay un hermano, dice, qué tan misericordioso vos fuiste conmigo. Cómo me diste cuando estaba caído, ¿eh? Como esa frase que dice, del árbol caído todos hacen leña. Ese hermano te va a tratar con el mismo amor que lo trataste a él. Por eso es complicado esto. La disciplina no es fácil. Tenemos que recordar quiénes somos, de dónde venimos y los errores que cometimos. Dice la palabra, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no al que pecó, a ti mismo. No sea que tú también seas tentado en algún momento. La misericordia tiene que existir, porque siempre existió en las manos del Señor. Y si nosotros nos llamamos cristianos, tiene que haber en nosotros, más que disciplina, misericordia para el hermano que ha caído. ¿Sí? Y ya vamos terminando. El que encubre su pecado no perseverará, mas los que confiesan y se apartan alcanzarán misericordia. Y esto es un concepto muy importante que está embebido en la palabra del Señor, que es la restauración. ¿Sí? Es como decir, está bien, hay que darle un límite a esto. No se puede, es un pecado, a Dios le desagrada. Pero siempre en nuestra mente tiene que estar el concepto de restaurar. No es simplemente lo vamos a sacar de comunión, lo vamos a estrangular, lo vamos a crucificar acá afuera. No. Tiene que estar el concepto cercano, decir, a este hermano el propósito final es restaurarle, volverlo a poner. ¿Saben lo que significa la palabra restaurar? Es como que algo se cayó y uno lo levanta y lo pone en el mismo lugar donde estaba. En el mismo lugar donde estaba.
Yo escuché a veces una frase que dice, el Señor perdona, mas los hermanos no olvidan. ¿Se entiende? No es espiritual la frase. Los hermanos dicen, sí, bueno, ya lo restauramos. Es como que nunca pasó nada. Sí, pero nunca me olvido de lo que hiciste, ¿eh? Nunca me olvido, ¿eh? Guarda. No. Restaurar es algo que se ha caído, volverlo a poner en el mismo lugar. En el mismo lugar de dignidad, en el mismo lugar de respeto. Porque si no, no hay restauración. ¿Se entiende la palabra? Y finalmente, porque no vamos a poder terminar, tengo que hacer algunas aclaraciones, porque a veces se usan de una forma las palabras que no implican lo que nosotros creemos que dice. Las diferencias. ¿Exhortar es disciplinar? No, dicen, no, muy bien. ¿Y qué significa exhortar entonces? A ver, vamos a ver lo que dice el griego. Dice paracaleos. La palabra compuesta sería al lado llamar. Llamar al lado de uno. Es cuando uno ve a los chicos adolescentes y están haciendo cualquier cosa y dice, che, vení para acá, vení acá. Y uno lo abraza y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estás quemando la iglesia, vení para acá. Estás rompiendo los autos, vení para acá. Pórtate bien, pórtate bien. Eso es amonestar, exhortar, mejor dicho. Después, amonestación. ¿Es lo mismo lo uno que lo otro? No es lo mismo. Dice neuteo, y significaría traer a la mente. Traer a la mente. Es como los pájaros carpinteros, ¿vieron? Que se les posa y empiezan tiqui, 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 tiqui. Es cuando uno le habla a otra persona y le dice, mirá, lo que dice la palabra del Señor es amor. No, ¿qué amor ni amor? Si el otro me pegó, que el otro me ofendió, que me contestó mal. ¿Sabes lo que pasa? Hay que tener paciencia. El amor todo lo puede, todo lo espera. No. Te quiero poner en tu mente lo que dice la palabra de Dios. Que esto tiene que ser así. Pero a mí no me gusta. Te lo entiendo. Pero en tu mente tiene que estar esto. Y cuando uno habla de amonestación es eso. Uno se acerca al hermano, le abre la Biblia y empieza. Mirá lo que dice la Biblia de esto. Y no me gusta, no importa, porque la Biblia lo dice. Y yo no lo acepto, te entiendo, pero tiene que prevalecer esto. Entonces hay diferencias entre exhortar y amonestar. ¿Sí? El amonestar es como un sentimiento cercano, de compañerismo, de consejo. Exhortar es hablarte con la Biblia, convencerte, persuadirte que esto es lo mejor. Y finalmente, sí, disciplina. ¿Viste? Lo puse en amarillo y después en rojo, como si fuese un semáforo, ¿no? Tipo, esto se hace cuando la cosa va con pequeños errores y cosas que se pueden, pero la disciplina en rojo. ¿Sí? La disciplina es en rojo. Es la última alternativa. Es lo que nadie quiere llegar. Y tiene que ser lo último, no lo primero. Porque a veces me dice que lo disciplinen. Y a veces, te soy sincero, me hace acordar un poco a Mara, ¿no? Que es excomulgar, vamos a excomulgarlo, ¿viste? ¿Cómo? A descongregarlo. Lo vamos a descongregar, ¿viste? Tipo, descongregar, pero eso en la palabra del Señor no lo encuentro. ¿Dónde estaba eso? En el griego no lo encuentro, ¿viste? No, lo más práctico es un poco exhortarlo. Lo mejor, amonestarlo. Disciplina para el final, para el refinal. Porque ahí uno lo hace porque ya no queda otra. Y no es por cualquier cosa. Ya terminamos porque me estoy pasando 5 minutos. Pero la pregunta sería, si llegamos a esa última instancia, que es la disciplina, ¿no? ¿Qué es la disciplina? Bueno, te disciplino porque me miraste mal. Pastor, disciplínelo porque me dijo tal cosa, que lo he escuchado de los chicos, ¿no? No disciplinar. Dígale, ¿viste? Tipo, no.
Vamos a ver en qué circunstancias se disciplina. No se disciplina porque me miró mal. No se disciplina porque me dijo que soy gorda. No me disciplinan por... No, hay razones claras en la palabra del Señor para disciplinar. Si no es así, es una amonestación, es una exhortación, es tal vez sacarlo de actividad al hermano hasta que considere que no es buen testimonio lo que está haciendo y él no puede estar enseñando o sirviendo al Señor en esa condición. Pero no se lo disciplina porque no me gusta tu cara, o porque no me llevo bien, o porque quiero tu lugar, o por millones de razones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Porque si nosotros la distorsionamos, entonces no tenemos autoridad. El hermano puede abrir la Biblia y decir, mostrame dónde está esta razón para sacarme de comunión. Mostrámelo, por favor. Por eso, llegar a la disciplina se hace por razones muy puntuales que hoy no lo vamos a poder ver. Y lo veremos en próximas clases. Pero tengan en cuenta que es lo último, lo que uno evita, porque el hermano es valioso. Es muy valioso. ¿Por qué razón? Muy simple. Parece que va a ser de perogrullo, ¿no? Cuando dicen de perogrullo quiere decir que es una idea medio muy manoseada. No, el Señor Jesucristo murió por él. Y si murió por él, tiene valor, pero mucho valor. Y a veces los hermanos cuando son disciplinados, en vez de decir me quedo en la iglesia y trato de salir de mi situación y volver a reincorporarme a la iglesia, digo, se aparta. Se aparta. ¿Y quién se va a hacer cargo delante de los ojos de Dios de esa alma? Porque es fácil decir, está bien, no quiso aceptar la disciplina. Pero cuando estemos con el Señor, va a decir, ¿cómo me la trataste a esa ovejita? Ese es el quid de la cuestión. No, bueno, alguno ya va a ir a la casa y lo visitará y lo tratará de persuadir de que vuelva al redil. ¿Sí? No me digas. ¿Lo vas a hacer vos? Si lo haces vos, bárbaro. No, esa es responsabilidad de otro. ¿Cómo de otro? ¿Que no es tu hermano? Por eso, si no se entiende bien, se habla muy livianamente y se pierde tal vez uno de los objetivos más grandes, que es el amor y la restauración. Pero bueno, discúlpenme hermanos que me pasé 10 minutos, pero bueno, en próximas clases cerraremos este tema.